Venezuela arriba a su séptimo día de cortes eléctricos. Encuentran 3 cadáveres dentro de un vehículo en La Romana. Se presume se trata de ajustes de cuentas. Y en los deportes, la República Dominicana impone récord de jugadores en primer día de la temporada de Grandes Ligas. 102 peloteros nacionales abrieron la temporada. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a Despierta RD. Ya es 1 de abril, estamos iniciando el 4º mes del año, iniciando el primer día de trabajo de esta semana. 1 de abril. Y se fue marzo y el presidente Danilo Medina siguió con la incógnita. No habló sobre la reelección. Claro que él dijo que lo haría en marzo o en junio o cuando el partido lo decida. Pero no habló. Se fue marzo. No hablo. Nosotros desde aquí nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país, las que son perspectivas para el día de hoy, agradeciéndoles su sintonía en los Estados Unidos a través de Telemicro Internacional, los que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que lo hacen a través de Telecentro, que se ve a nivel nacional y un poco más allá. Como siempre, acompañado de Loreni Solano y José Rivas. Buenos días, Alberto Caminero. Buenos días, José Rivas. Buenos días a todos ustedes que ahora, iniciando este mes, este 4º mes del año, están iniciando su jornada laboral hoy lunes y que están llenos de optimismo y que tal vez no tengan tanto, pero nosotros queremos inyectarle todo lo que usted necesita para poder activarse en el día de hoy lunes y empezar una jornada exitosa. Gracias de verdad por preferirnos, por estar ahí a esta hora, por decidir que su control remoto esté en Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional, a los que nos están viendo desde el extranjero. Gracias a Dios Todopoderoso, sobre todo, porque nos permite estar aquí nuevamente sanos, salvos, con un ambiente de lluvia, porque señores, estamos saliendo con paraguas y eso no es aquí en Santo Domingo, en muchas partes del territorio nacional hay gente que ya está sintiendo esa lluvia que se prometió para mayo, para junio, ya está llegando y eso es importante para nosotros. Y yo le decía a Caminero, bueno, le escuchaba, cuando él decía que se fue marzo y el presidente no habló, yo creo que ya no hace falta que hable, yo creo que hay acciones que hablan más que muchas palabras que se puedan decir. Pero no habló él, pero hablaron sus por eso seguidores te digo, por a eso nivel te digo, nacional. no creo que sea necesario que él hable cuando tantas cosas que están pasando en el entorno político están diciendo más que lo que el presidente pueda decir. Buenos días, José. Buenos días. Como dice Loreni, muchas lluvias. Yo tuve la oportunidad de estar en el sur y también en una parte del norte del país y desde el viernes ha estado lloviendo. Por ejemplo, una presa que estaba prácticamente seca, la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana, en el suroeste, ya está tomando agua y los ríos están bajando también con mucho caudal. Los campesinos de esa región están felices y también en una parte importante del Cibao ha estado cayendo agua. En Santiago Rodríguez, que era también una de las zonas muy deprimidas, fruto de esta larga sequía que todavía no se ha ido, aunque esas lluvias están siendo importantes, la sequedad todavía está ahí presente y ojalá que siga lloviendo. Y en Santiago Rodríguez, por ejemplo, muchas actividades relacionadas con el agua han comenzado a realizarse y la gente está muy feliz. Esperemos que esas aguas que están aquí en marzo y en abril también
porque hoy en la madrugada también ha estado lloviendo, se extiendan hasta más allá de mayo y podamos decir, hemos salido de la sequía. Bienvenidos y bienvenidas aquí en Despierta RD con mucho contenido. Pero cuidado, todavía estamos en sequía. Así es. La sequía no ha concluido. Por lo tanto, debemos continuar cuidando el agua, porque el agua no es cosa de relajo. El agua hay que racionalizarla. Estamos en sequía a pesar de las lluvias que han caído desde la semana pasada y sobre todo este fin de semana. Eso no termina, con eso no termina la sequía. Miren, señores, en Valverde, en Santiago Rodríguez y en San Cristóbal, movimientos reeleccionistas encabezados por sus principales figuras electivas, pidieron que el presidente Danilo Medina se reelija. Tulio Jiménez, diputado, dice, por ejemplo, presidente, su Congreso lo espera para reformar la Constitución de la República y para que usted pueda habilitarse como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Todo eso son aprestos reeleccionistas. Ya hemos visto que la semana anterior lo hicieron en 3 provincias. Parece que eso es rápido, porque lo hacen en 3 provincias. Estuvieron en Dajabón, en María Trinidad Sánchez y en Atomayor. Esta vez, Santiago Rodríguez, Valverde, Mao y también en San Cristóbal. El presidente no ha dicho nada, pero su discurso el 27 de febrero, bueno, pues dejó caer algunos detalles de su discurso que se interpretó como una decisión del jefe del Estado de querer continuar. Esta noche está convocado el comité político. Hay una agenda, el tema electoral, pero las expectativas, faltando apenas 2 meses o 3 meses para iniciar la precampaña interna, donde se deberá ese comité político escoger los precandidatos que serán bailoteados en el comité central para el 5 de julio ya tirarse a la calle en medio. Hay expectativa de que hoy pudiera, porque en esa agenda siempre hay un punto abierto. Y además de que cualquier miembro del comité político puede plantear un tema. Y ese tema pudiera ser el de que el comité político decida conocer una reforma a la Constitución de la República o que permita la reelección del presidente de la República. Si eso se trata ahí, se profundiza la crisis de ese partido, porque los danilistas pueden tener debajo de la manga esa carta, pero los leonelistas también, y también por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, que está también tirado en la calle haciendo campaña, pudieran retirarse del comité político. Y eso profundizaría una crisis, o físicamente, de manera accional, fuera una crisis real. Y usted me dice, bueno, pero es que el comité político
es 80-20 a favor del presidente Danilo Medina. Pero si de ahí sale el presidente retirándose porque un tema no le conviene que se debata ahí, siendo el presidente, ya eso no se puede conocer porque es el presidente. Aunque las 2/3 partes tienen que convocar, entonces para tratar eso, se irían esos 20, ese 20% que siguen al presidente Danilo Medina, y entonces sí hay una crisis real, porque hasta ahora uno piensa que por la lucha por el poder y por la lucha por la candidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana pudiera darse, porque son dos líderes, esa crisis por las declaraciones altisonantes de uno y las declaraciones un poco salidas de tono de otros. Te dice, bueno, pero ¿qué está pasando? No, es una lucha por el poder dentro del PLD, es una lucha por la candidatura. Ahora, si se produce lo que yo estoy diciendo, que si se plantea ahí, es la información que tengo, no, pues no quiere decir que me lo dijeron ya, que lo que pudiera ocurrir es que, y fue uno de ellos, dijo, no, si se plantea eso ahí, nosotros nos retiramos, porque eso no pueden plantearse ahí, porque ya el comité político lo habló. Aquí estuvo Rubén Maldonado, y cuando le preguntamos, y si el comité político del lunes, eso fue el jueves, si el comité político el lunes conoce lo planteado por muchos de que quiere que el presidente se reelija y que se reforme la Constitución de la República, dice, eso no puede ser, ya el comité político habló, y habló que fue cuando los 14 puntos, que eran 15, la Junta, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral eliminó uno de esos 15 puntos, se quedó en 14. Habló y dijo que nunca jamás, que fue el transitorio. Además de los puntos que se llegaron, salió de ahí el transitorio. Pero de todos modos, hay que ver qué va a pasar esta noche. Uno cree siempre que el comité político se va a reunir y que de ahí va a salir el toro y de repente todo pasa normal, pero puede ser también que todo vaya normal y que de ahí salga un toro bravo. Ahora, yo te digo una cosa que a mí, yo entiendo que en algún momento se va a romper y es eso justamente, porque hay un grado de diplomacia que se vive dentro de esta jerarquía, que es el comité político, la cúpula principal del Partido de la Liberación Dominicana, y tú sabes que se están apretando los tornillos, entonces hay un momento donde ya tú dices, ya no aguanto más, y de una forma u otra se va a estallar. El pacto de los 14 puntos que sí están aprobados dentro del PLD, que fueron los que dieron el paso a la posibilitación de la reelección del presidente Medina en el 2015 para el 2016, es claramente que no se va a tomar en cuenta con las personas que están apostando a la reelección. Y aunque fue ratificado y fue bien firmado por todos los miembros del comité político, por todos los procesos, los organismos del PLD, para favorecer estos 14 puntos que tienen, entiendo que ni siquiera se está tomando en cuenta. Por eso nosotros lo preguntamos cuando viene alguien aquí. ¿Y el pacto de los 14 puntos, en qué quedó? Porque si esto no se cumple, bueno, pues entonces ya no valdría ningún otro pacto. Y hay que decir que yo entiendo que Leonel Fernández va a tener un momento de aguante, porque cuando ellos llegan, ustedes ven que todo el mundo llega, la prensa está apostada sobre ellos, entran, saludan, luego se sientan, dejan un momento que la prensa pueda grabar unas imágenes y luego salen y empiezan su reunión. Cosa que luego al final es que uno se da cuenta de qué se habló ahí. Hoy será el momento de que el PLD hable abiertamente, o de los principales líderes, Danilo, Leonel. No creo que el presidente Medina tiene bastantes voceros en su entorno, Leonel también, pero creo que hay un momento en el que Leonel va a decir ya basta y dirá las cosas que entiende que tiene que manifestarle a la población dominicana de lo que está pasando internamente en su partido. O si por el contrario, nosotros que estamos viendo que se están caldeando los ánimos, no llega nada de eso y siguen normales, y nosotros hoy
esperamos hasta las 10, 11 de la noche a que termine la reunión de ese comité político y pasó normal, no aconteció ninguna situación extraordinaria, pues seguiremos apostando a este partido que le da todo a la diplomacia, de que en casa los trapitos sucios se lavan en privado. Y ojalá que nosotros podamos tener ya la certeza de lo que va a pasar. Realmente sabemos que la reelección es un procedimiento que va a tomarse voluntades, que necesita del apoyo de una gran mayoría y que dicen que el presidente la tiene. Sin embargo, se está obviando en la parte de los reeleccionistas el poder que tiene dentro del PLD todavía el doctor Leonel Fernández, porque quieran o no, él manifiesta sus 2 millones de firmas, manifiesta que ha sido 3 veces presidente y que él entiende que ahora es el momento del retorno de él al poder. No se está contando o no se están mencionando a los demás aspirantes, a los precandidatos. Sí, a la situación de lo que se ha dado, ustedes lo vieron ayer en San Cristóbal, yo veía las imágenes y de verdad que me sorprendía porque decía, la ley de partidos te dice una cosa, pero se han agarrado de los lugares techados para poder hacer todo lo que quieran. Al igual que muchos otros elementos que se están dejando ver en este procedimiento donde todos los que están involucrados en alguna parte del gobierno están preparando su movimiento o sus actividades para que le digan buena gestión, o sea, para alabar la buena gestión del presidente Medina. Algunos ni siquiera le dicen reelección, sino apoyar la gestión del presidente Medina con actividades proselitistas para poder llegar a las personas y las comunidades donde están siendo beneficiados con estas políticas. Vamos a ver esta noche, porque las expectativas son altas, son muchas, de saber si efectivamente se va a atrever el danilismo a presentar las aspiraciones o la intención de reelección. ¿Será esta la noche en la que se toque ese punto? ¿Se esperará 3, 4 meses más? Tenemos 3, 4 meses más todavía para que se pueda aplazar la presentación de esa intención de reelección. Bueno, está el tiempo encima. Sí, pero tienen 3 meses más. Hay plazos fatales que la Junta Central Electoral y la ley electoral que se ha aprobado le tienen como espada de Damocles para que esto se decida. Pues eso se habla de 2 meses. Yo no creo que llegue a 3. Pero te lo digo porque el comité político, ustedes saben que no se reúne todos los días. En junio. Entonces, si el comité político se está reuniendo el 1 de abril, hoy, ¿cuándo fue la última vez que se reunió el comité político? No, hace un mes. Cumplieron hace un mes, se convocó para ahora, pero es el primer lunes de cada mes. Primer lunes de cada mes. Ok, entonces, si hace un mes, entonces en el mes de mayo volverían a reunirse si no se toca hoy. Hoy es el primer lunes del mes de abril. Ok, sí, pero el 1 de mayo o el primer lunes de mayo. El primer lunes de mayo. El primer lunes de mayo, si no se toca hoy, tendrían chance para eso. Mayo. El primer lunes de junio, si no se toca en mayo, tendrían chance para eso. A eso me refiero. No, pero ya tiene que en mayo tiene que haber. O sea, es saber si es hoy la fecha, hablo por los plazos de la ley de partidos, hablo por los plazos de la ley electoral. Si será hoy la fecha en la que se va a introducir el tema reelección del presidente Medina dentro de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, de esa reunión del comité político. Todos los caminos conducen hacia eso. Eso va a ser el toque de queda de esta noche. Yo pienso que el presidente pacto no fue, por ejemplo, el mes pasado. El mes pasado, no. porque estaba el Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que todavía, o ya terminaron las reuniones. No, si ya el jueves van a convocar para decir a quién seleccionar. Ah, ok. Mire, yo lo que pienso es que el cacareado y el levantado pacto que hicieron los principales dirigentes, la principal organismo de acción del Partido de la Liberación Dominicana del 15, del 14, allá en esa reunión que se dio en un centro de la zona, de la parte este del país, yo creo que ese cacareado pacto va a quedar en el pasado. A mi entender, las situaciones no son iguales, el tiempo ha pasado. Pacto de los 14. Exacto, va a quedar en el pasado y ellos tendrán que construir un nuevo pacto. Un nuevo pacto ya puede ser sobre las mismas condiciones o iguales condiciones del pacto anterior, pero las situaciones han cambiado. Miren, el presidente Leonel Fernández, el presidente del partido, contrario al 14, al 15 que estaba a la defensiva,
es un hombre y su equipo que lo acompaña, que está ya a la ofensiva, que está en las calles, dispuesto a dar el último hálito de vida, la última gota de sangre en el Partido de la Liberación Dominicana, enfrentando a lo que él utilizó en algún momento, que fue el poder. Y esta vez enfrentando a ese hombre que en el 2007 salió de su gobierno siendo el principal hombre después de él en un gobierno, es decir, era la mano derecha, el ejecutor del gobierno, y sin embargo salió y diciendo una frase que todavía está en la mente y retumba en los oídos de los PLDistas y de la clase política, del sector político dominicano: me venció el poder. En esta ocasión tiene a un Leonel Fernández envalentonado, a un Leonel Fernández que ha decidido dar todo por el todo en las calles, reorganizar sus fuerzas, independientemente de que los números a lo interno del Comité Central, a lo interno del Comité Político, no le favorecen. ¿Cuál ha sido la estrategia de Leonel Fernández? Bueno, ese carisma que él tiene como expresidente de la República, como un político que sabe, por ejemplo, manejar la parte de la comunicación social masiva, es un hombre que ha decidido ya decir que voy por la presidencia de la República, independientemente de lo que ocurra en el Partido de la Liberación Dominicana, si el partido se decide por buscar una modificación a la Constitución y habilitar a Danilo Medina para que sea uno de los precandidatos, porque de eso tenemos que hablar primero. Es decir, es un proceso muy largo. Danilo Medina tendría que modificar la Constitución y luego ponerse a disposición de lo que decida la población en este caso. ¿Por qué? Porque son unas primarias abiertas. ¿Qué van a manejar mucho la gente del comité político, que lo han hecho en otras ocasiones? Las encuestas, los resultados de las encuestas. Estarán a partir de ahí determinando qué hacer. Las encuestas hasta el momento que se han publicado dicen que más del 70% de la población encuestada, más del 70%, ha dicho que no está de acuerdo con una reelección presidencial, con una reelección, con una habilitación de Danilo Medina y que se embarque a una repostulación. Si esos números son reales, yo no estoy diciendo que sean verdad o mentira, sino si son reales, si la gente de Danilo Medina hace sus mediciones, sus encuestas en términos de la reacción que pueda tener la población ante una repostulación del presidente, y si es cierto, como dicen los últimos resultados, que un 72-73% de los encuestados manifiestan su rechazo a un tercer mandato del presidente Danilo Medina, yo creo que Danilo Medina y muchos de los que están en sus alrededores tendrán la capacidad suficiente para reconocer que este no es el momento de ellos, para reconocer que el impedimento constitucional, mala gestión del gobierno que provoca desgastes, puede reflexionar de darle paso a Leonel Fernández o a otro candidato. Eso fue lo que hizo Leonel Fernández en el 14 y en el 15. En medio de una campaña, de un ataque acérrimo en contra de su persona, en contra de su gestión, montada por gente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández reflexionó, vio los numeritos, vio los resultados y sencillamente decidió firmar el pacto y permitir esa primera repostulación del presidente Danilo Medina. Eso mismo, yo pienso, van a hacer los dirigentes que siguen a Danilo Medina dentro del comité político y el comité central. Si los números no nos dan, esa popularidad por la reelección, ¿para qué dividir a la población dominicana entre reeleccionistas y antirreeleccionistas? ¿Para qué someter al Partido de la Liberación Dominicana en una crisis profunda que puede incluso mandarlo a la oposición política, a una oposición que no le conviene a ninguno de los dos bandos? Entonces, para mí, tendrán que hacer un nuevo pacto a partir de la realidad que tienen.
tendrán que hacerle caso a los resultados que le den las encuestas que van a hacer uno y otro bando y que finalmente van a analizar dentro del comité político, y entonces la situación política va a ir bajando. Esa tensión entre los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana van a ir bajando, van a formar un nuevo pacto y se van entonces a tirar al ruedo nuevamente por mantenerse en el poder en el 2020. La lucha por el poder es así, no es un asunto tan a la ligera, porque cada quien, el que tiene el poder, quiere mantenerlo, y el que está con un poco de poder, entonces quiere enfrentar. Y el que no está quiere llegar al poder. Sí, son dos titanes, son los dos principales líderes de ese partido. Sin duda de que ahí tiene que llegar a un acuerdo entre Danilo y Leonil, o ya sea un acuerdo del desacuerdo, un acuerdo de que, bueno, tú por tu lado, yo por mi lado, es un acuerdo, el acuerdo del desacuerdo, o puede ser un acuerdo de unidad y que vayan todo eso, todos los dirigentes y toda la cúpula y empujando a un solo candidato, que eso es lo que se espera que ocurra en el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, el día de hoy, el gobierno erogará 6,000, yo tengo aquí el dato, estamos hablando de 4,600 millones de pesos, que es el aumento anunciado por el presidente de la República Dominicana el 27 de febrero. O sea, a partir de hoy es que comienza a aplicarse ese aumento. Recuérdese que él habló, aumento de un 100% para aquellos que tienen un sueldo mínimo de 5,117 pesos, llevarlo a 10,000. A partir de ahí, los que ganan entre 10,000 a 20,000 pesos, bueno, pues tendrán un aumento de un 10%. Y los que ganen de 20,000 a 30,000, un 5%. Lo mismo ocurrió, anunció el presidente de la República, para los pensionados. Aquellos que tienen un sueldo, una pensión de 5,117 pesos, llevarlo hasta 8,000. Pero a partir de ahí, de los que ganen de 8,000 hasta 20,000 pesos, bueno, pues hay un aumento que se aplicará a partir de hoy de un 10%, y los que ganen de 20,000 hasta 30,000, su sueldo ya aumentaría un 5%. Por eso es que estoy diciendo que, de acuerdo al ministro de Economía, estamos hablando de que esa medida anunciada por el jefe del Estado representa 4,600 millones de pesos más para el gobierno, y que ellos dicen que la canasta familiar ha aumentado, ha crecido, pero el poder de adquisición de los empleados se han disminuido. Bueno, eso, ¿cuánto? Si uno se pone... La canasta familiar. Esos aumentos de un 5 y un 10. Es decir, Bueno, usted está hablando de 1,000, en algunos casos... 4,600 millones. Sí, pero de en pesos. términos individuales, en algunos casos son 1,000 pesos, 1,100 pesos. En el más, sí, claro. El que más se está beneficiando en términos proporcional es el que ganaba el mínimo, que lo llevaron al doble. Pero después, a parir de ahí, los aumentos van de 900 a 1,100 pero pesos. Usted no está criticando eso, No, ¿verdad pero, que no? claro que sí. ¿Y usted a cuánto tú entendías que debía subirse? No, debe sincerizarse. Porque el problema es que en la República Dominicana la calidad del salario es pésima, sobre todo para aquellas personas que están en los niveles más bajos dentro de la administración pública. Es decir, a nadie se le ocurre que una persona que esté trabajando en lo que sea en la administración pública tenga un salario de 5,000 pesos y que fuera el doble, que lo llevaran a 10,000 pesos. El que gana y todavía 10,000 pesos. El que gana 10,000 pesos, se le aumentaría 1,000 pesos. El que gana 20,000 pesos, 2,000 pesos. No, 2,000 pesos, el que gana 20,000 pesos. Si usted gana 10,000. Pero recuerda. Si usted gana 10,000 y le aumentan, porque acuérdate que es de 10,000 a 20,000.
Ok. Entonces, si usted gana 20,000 pesos, se lo aumenta a 2,000 pesos. Sí. Si son 10,000, 1,000 pesos. Y si son 15,000, 1,500. Pero estamos hablando de Pero una es un chilata. aumento. Pero una chilata. Pero Una lo que chilata. yo digo es, Es decir, ustedes saben lo que significa para una administración buscar los fondos para Sí, que se pueda sí. implementar Pero un tú sabes lo que sobre significa, todo a los- sí, pero tú 4,600 sabes lo millones de que pesos. significa, tú sabes lo que significa, por ejemplo, que usted tenga una administración tan dispar en términos de salarios. Sí, tiene que, razón. entonces pero tiene razón, ahí es que tenemos, Mira, estamos no te hablando quito la de una razón de la sociedad disparidad que de la- tiene del que salario. buscar, tiene que buscar niveles de equidad, niveles La injusticia, exacto. la Eso injusticia hay que salarial, la injusticia salarial. es terrible aquí. Es terrible, eso es verdad. Bueno. Pero De golpe y porrazo, ¿de no dónde puede un saca el gobierno Estado? cual que sea, ni siquiera las empresas privadas. No. Yo quisiera, el deseo de nosotros es que todo el mundo gane 30,000 pesos el sueldo mínimo y que los profesionales ganen entre 50 y 75,000 pesos. Y más. Pero no es posible en un estado como este, que es un estado parásito. ¿Por qué? Porque la principal fuente de trabajo es el Estado. Totalmente. Sí, Y todo el tú a mundo. eso- Estado. Si tú a eso le agregas, La principal fuente para anunciantes era es el Estado aún así, aunque se ha disminuido en cerca de un 70%, pero es el Estado como quiera. si tú a eso le aumentas el hecho Pe- de la el bajo nivel profesional que tienen muchas personas, Sí. que eso se da porque no se especializan, porque no se forman, eso también te retrasa bastante, porque tú tienes a unos cerebros que son tan bien dotados y tan bien funcionales que tienes que administrar y tal vez designar la mayor partida hacia esas personas que tú necesitas conservar, pero hay otros que son rellenos, en donde sea que son rellenos. Entonces, si tú hablas de administración pública y nosotros hacemos un escrutinio de la administración pública, te vas a dar cuenta de que efectivamente hay mucha gente rezagada que tiene años en la misma posición sin ninguna visión ni ningún interés de mejorar la calidad del trabajo que dé o del servicio o de nutrirse de mayores conocimientos. Entonces, eso también es un retraso para el Estado, porque si tú no puedes hacer que se aumente, que tú seas no indispensable, sino una parte importante de una institución, eso también es un retraso para el Estado. Pero en definitiva, el nivel salarial, una de las debilidades de la economía dominicana, y lo han dicho los organismos internacionales y se ha reconocido, es que el nivel salarial sigue siendo bajo, independientemente del rendimiento y las capacidades que tengan las personas. Yo no sé si tú has estado en administraciones públicas. Yo he estado en administraciones públicas y he visto cómo, por ejemplo, por el clientelismo político, te llevan una persona que no tiene ningún tipo de capacidades para ejercer esas funciones. Y tú que estás ahí adentro, tu salario sigue siendo chico. Fíjense que el gobierno, exceptuando este aumento que ha hecho, hace como del 2008, del 2009, no había hecho un aumento significativo, exceptuando algunos sectores importantes como el sector de los maestros o el sector militar. Pero a partir de ahí no hay una política que pueda decir que es equitativa, que es con equidad y que es con razonamiento lógico. Una persona ganando mínimo 6,000 pesos, 7,000 pesos, 10,000 pesos, no puede enfrentar el alto costo de la vida, la canasta familiar, donde el propio Banco Central ha dicho que anda por más de los 30,000 pesos. Bueno, a eso es que me refiero. sí, Si yo no estoy ciertamente. diciendo si es rendimiento o no. Para eso entonces están los mecanismos que tiene el Estado, que tiene el gobierno para determinar eso. Ahora, salarios muy deprimidos existen. Sí existen y ojalá que nosotros podamos abocarnos a tratar de impulsar al Estado para que produzca más y que se equilibre el precio o el nivel salarial. Sin embargo, también tenemos que exigirnos a nosotros como ciudadanos el mejoramiento, el reforzamiento de nuestro conocimiento, de nuestras capacidades, el hecho de que es de 8 a 3, pero a las 2 de la tarde ya me estoy yendo. Es de 8 a 3, pero llego tarde y siempre tengo una excusa y me voy solamente con este grupo porque hay mucha gente muy respetuosa de su trabajo, muy entregada a su trabajo y que ha pasado toda su vida haciendo un esfuerzo para que su posición se mantenga y su cargo
se mantenga, pero también tenemos que empezar a ver un poquito más adentro de la calidad de la labor que se está haciendo dentro del Estado, sin quitarle el mérito a los que de verdad están trabajando arduamente. Y yo quiero tocar un tema que para mí es muy importante. Tú hablabas hace un rato de que el Consejo Nacional de la Magistratura en estas semanas que van a estar mencionando quiénes son los electos a manejar o a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Ya hemos visto muchas de las evaluaciones, gracias a Dios, y hay que felicitar esta iniciativa de que a través de los medios de comunicación podamos conocer cuáles son las respuestas que están emitiendo cada uno de estos aspirantes que están siendo evaluados por estos miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura que preside justamente el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, que tiene las cabezas de las cámaras baja y alta del país, el Congreso, y al procurador, al presidente de la Suprema y aparte de los partidos de oposición. A mí me parece interesantísimo este ejercicio de evaluación de los aspirantes y en esto nos hemos podido dar cuenta cómo a veces los nervios traicionan a algunas personas que se ponen tan enérgicas o a veces tal vez tan apagadas. Las situaciones que se han dado de dimes y diretes que hemos visto, las situaciones donde se han destapado figuras como el magistrado Edison Alarcón, que yo realmente desconocía la situación que había tan larga de temas y conflictos por sentencias emitidas. Y todo esto nos da una panorámica de cómo debemos manejarnos. Y miren, estuve revisando ayer en la tarde-noche, parte de las exposiciones recientes, la de la magistrada Jenny Berenice, la del mismo Edison Alarcón, entre otras figuras. Y hay una que me encantaría resaltar porque primero vi la forma en que se manejó. Esta persona estuvo aquí hace un tiempo en Despierta RD, en una entrevista que a nosotros nos dejó un muy buen sabor de boca y quisimos invitarla nuevamente porque habló de un tema que para nosotros es fundamental en la sociedad dominicana, que es la ley de extinción de dominio, que es esa ley que te dice a ti que a una persona se le pueden incautar y retener sus bienes cuando está siendo tratado por algún delito que tenga que ver con lavado de activos, y ella es la magistrada Rosagna Vázquez Febrillet. La magistrada tuvo una alocución, una exposición interesantísima dentro de este consejo y fue muy bien ponderada. De hecho, la diputada Josefa Castillo fue quien le preguntó sobre la ley de extinción de dominio, y en manos del Congreso y en manos de estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura está que nosotros podamos tener figuras de la talla de la magistrada Rosagna Vázquez Febrillet dirigiendo las altas cortes de la Suprema Corte de Justicia. Porque les digo sinceramente, si ustedes ven la participación de esta mujer, se darán cuenta de la preparación que tiene, se darán cuenta del dominio que maneja de cada uno de los temas y cómo aborda con respeto y con altura cada una de las preguntas que le hicieran dentro de este Consejo Nacional de la Magistratura. A ella le deseamos suerte porque, le digo, nosotros no la conocemos a fondo así, pero sí la hemos tenido aquí en el estudio y nos dejó con las ganas de seguir la entrevista por lo menos media hora más para tratar estos temas de justicia que a nosotros nos interesa conocer y sobre todo que se den. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que está ávida de justicia, porque tenemos una sociedad que critica el sistema judicial. Sin embargo, este tipo de valoraciones son las que queremos resaltar para que sepamos de verdad la calidad que tenemos en los magistrados que se dan. Ella está en el Tribunal de Tierra, si no me equivoco, y ojalá que pueda dar ese escalón hacia la Suprema Corte de Justicia. Mira, y Rosagna, ella entró siendo prácticamente una muchachita, joven. Ella todavía es bastante joven, muy joven. En el Ministerio Público, estuvo trabajando en la Fiscalía del Distrito Nacional y realmente sus aportes fueron muy importantes. Es una persona joven, capacitada, un manejo preparada, excepcional. un manejo en todo el sentido de la palabra. Y creo que igual que Rosagna Vázquez Febrillet, también se han dado cita por ahí mucha gente que está muy preparada, que tiene un bajo perfil y sin embargo ha aportado significativamente al manejo de la justicia en diferentes niveles. Es decir, una parte del Ministerio Público como ella, que tiene excelente experiencia en el Ministerio Público y luego ya como encargada de estrados y de tomas de decisiones importantes. Bueno, Vázquez Febrillet demostró ahí durante esa entrevista
que tiene la calidad para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Figuras así es que tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia, no como Edison Alarcón, que le mintió al país y le mintió al Consejo Nacional de la Magistratura, pero además que ha actuado en sus funciones de manera incorrecta y violando los preceptos que tiene que tener un juez probo. ¿Por qué? Porque en una acción en contra del grupo Telemicro actuó precisamente de manera ilegal y cambió el dispositivo de una sentencia de él mismo y entonces aumentó considerablemente en $3 millones, ejemplo, porque él entendió que había malos cálculos y que hubo que sumar, pero usted está para eso ahí, usted está para administrar justicia. Además, usted es economista para determinar cosas, pero de todos modos... Pero fíjate que es importante eso, porque los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura... desconocían, pero han llegado con alguna ojeadita de temas similares, lo que los está poniendo en la palestra pública, y por eso el doctor Durán, Francisco Durán, pudo decir, no, espérese, que esto no es así como él está mencionando, y defender los intereses de su empresa. Y a la magistrada Vázquez no hubo ninguna situación que reclamarle. Y otros también, y otros demostró calidad. Vámonos a las portadas de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario, que trae como noticia principal: hay que esperar hasta 4 meses para una cita médica. Los pacientes llegan de madrugada a los hospitales para asegurarse un turno. Pacientes de hospitales públicos y de centros privados duran en ocasiones hasta 3 y 4 meses para conseguir una cita, un trabajo especial que realiza el Listín Diario. Doris Pantaleón: nuevo apagón y falta de agua reanudan las protestas en Venezuela. A partir de hoy sube el salario mínimo en el gobierno. Van 12 cadáveres hallados dentro de vehículos en los últimos meses en la República Dominicana. La policía investiga el caso de La Vega. En el editorial, una espera que desespera. Denuncian en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, amenaza a la libertad de expresión. El informe sobre el estado de libertad de prensa en la República Dominicana indica que el contenido de las leyes de partidos y electoral ha despertado los temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura en el país. Totalmente de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa y con Miguel Franjul, que es el director o el que tiene que ver con ese informe en la CIP. Más noticias. Se cerró el plazo. La Junta Central Electoral dispuso el retiro de los espacios públicos de propaganda política. A partir de hoy, los ayuntamientos y la Junta Central Electoral, bueno, pues comenzarán a retirar las vallas políticas. El teleférico arranca de nuevo. Tras 2 semanas en mantenimiento, se reanuda hoy el servicio. Trasladarán vertedero. El basurero de Puerto Plata fue cerrado por las autoridades. Y la foto principal tiene que ver con el trabajo de Doris Pantaleón en el Listín Diario, que esperan que 4 meses de cita. Esperan turno para ser atendido en el Moscoso Puello. Y mire, parece un meeting y son pacientes. Bueno, arriba, los Pepines en los deportes, se corona campeón. Club Cupes se proclama luego de 21 años y nace la Bogar, de niña pueblerina a estrella de la televisión. Estos son los titulares del Listín Diario. Veremos qué tiene
El Diario Libre, que inicia hoy con las AFP han comprado 1/3 de la deuda interna durante este año. Tras los 2 primeros meses acumulan inversiones en la deuda pública por 141.000 millones de pesos. El rendimiento de los bonos está en 12% y las AFP le sigue la banca privada. A partir de hoy, Rondón se defiende. Además, el PLD ante nueva encrucijada por la reelección. Presas mejoran su nivel de agua. CIP condena muertes de periodistas. Teleférico vuelve a operar hoy lunes. Rey Andújar interesado en Power Antillano. Mirador gana primero de la final voleibol. Y hayan 3 cadáveres en automóvil. Eso fue en La Vega. Dice en el Diálogo Libre Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, la reelección ha sido una de las más profundas desgracias. Además, empresarios esperan renovación de la Suprema Corte de Justicia. Ministro dice cesantía no está en riesgo. Otra de las informaciones que ustedes ven ahí, lo que queda del Agua y Luz, el anfiteatro Agua y Luz que está próximo a la zona de la George Washington con Héroes de Luperón por ahí. Dice, vista actual del Teatro Agua y Luz, enclavado en el centro de los héroes. El Agua y Luz con un pasado esplendoroso sigue mostrando un aspecto deplorable, pese al enorme valor histórico y arquitectónico de la obra construida en la era del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por lo cual figura en el listado de monumentos y sitios de riesgo del 2019, dado a conocer por el Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS. El edificio forma parte del paisaje urbano de Santo Domingo y pertenece al conjunto monumental de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Estos son los titulares principales del periódico Diario Libre. Veamos qué nos tiene. El día es el día que tiene aquí. Pleno Empresarial demanda renovar membresía de la Suprema Corte de Justicia. Reclaman se designen jueces de carrera, probos y con trayectorias. Aspiran se impulse ola de reforma. Feria agropecuaria, tecnología y entusiasmo para producir alimentos. Estudiantes y ciudadanos de la ciudad estuvieron en contacto con las innovaciones en la producción agropecuaria nacional. Terminó ayer la feria agropecuaria. Se está haciendo humor superficial. Es la opinión de Cuquín Victoria. Informe de la CID sobre leyes amenazan derecho. Violencia. 2 menores y un adulto fueron ejecutados. Estas son parte de las informaciones que trae el día. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico El Caribe. Comité político del PLD sesiona hoy bajo el riesgo de división. El partido de gobierno está inmerso en el momento más tenso desde su fundación. Ahora con sus 2 principales líderes, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, presidente de la organización, enfrentados por su control. Cabildo del Distrito Nacional realiza caminata por la inclusión. El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, encabezó ayer en la avenida George Washington de la ciudad capital la caminata Malecón por la Inclusión, que busca unir esfuerzos con entidades públicas y privadas para potencializar la accesibilidad de las personas con discapacidad al Malecón de Santo Domingo. Las elecciones son un reto para las mujeres y los partidos. Magda Rodríguez aboga por la cuota femenina. Sociedad Interamericana de Prensa teme leyes electorales abran puerta a la censura. Señala que las leyes tienen disposiciones que amenazan la libertad de expresión ciudadana en la campaña electoral. Empresarios piden al Consejo Nacional de la Magistratura fortalecer el Poder Judicial. Expresaron que el Consejo debe garantizar la credibilidad necesaria para generar un buen clima de negocios en el país. Ganaderos culminaron ayer
con éxito la Feria Agropecuario. René Columna, presidente del Patronato de Ganaderos, dijo que a pesar de la sequía, el sector productivo agropecuario hizo gala de sus mejores ganados y cultivos. Los reeleccionistas y aspirantes se activaron en el fin de semana. La reelección se sintió en San Cristóbal, Neiva, Samaná, Santiago Rodríguez y Bonao. Y en este último también estuvo Lionel. Abinader fue a San Francisco de Macorís e Hipólito a Villamella. Estos son los titulares del periódico El Caribe y con esto concluimos la lectura de los diarios de circulación nacional. Ahora hacemos una pausa. Ustedes no se muevan de ahí. Tenemos mucho más aquí en Despierta RD. Y no se mueva porque tras la pausa seguimos con el contenido preparado para este 1 de abril en Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.